Moléculas, fórmulas moleculares y compuestos iónicos. Muchos elementos se encuentran en la naturaleza en forma de moléculas. Una molécula hecha de dos átomos se llama molécula diatómica. Por ejemplo, el oxígeno. En esta molécula de oxígeno, el 2 es un subíndice, indicando que hay dos átomos de oxígeno. Los compuestos que están formados por moléculas que contienen más de un mismo átomo se llaman compuestos moleculares. Algunos ejemplos son el metano y el dióxido de carbono, entre otros. Podemos observar que tanto el O2 como el CH4 nos están indicando que están hechos de oxígeno y carbono e hidrógeno respectivamente. También nos están indicando el número de átomos que los forman, el número exacto de átomos que los forman. 2 de oxígeno en el caso del O2 y 1 de carbono y 4 de hidrógeno en el caso del CH4. Cuando una fórmula química nos indica la cantidad real de átomos en una molécula, se le conoce como fórmula molecular. Algunos ejemplos de fórmulas moleculares serían los siguientes: el etano y su fórmula molecular C2H6, el propano y su fórmula molecular C3H6, la glucosa y su fórmula molecular C6H12O6, y así nos vamos con los demás. Utilizando las fórmulas moleculares, podemos obtener las fórmulas empíricas. En palabras sencillas, las fórmulas empíricas son las proporciones de los elementos presentes en el compuesto, pero no los átomos totales, solamente las proporciones. Una forma sencilla de pensarlo es el máximo común divisor de los subíndices de cada elemento. Por ejemplo, para cada fórmula molecular tenemos las siguientes fórmulas empíricas. Empecemos con el etano y la fórmula molecular C2H6. Agarramos a la fórmula molecular C2H6 y buscamos el número que divide a ambos subíndices sin dejar residuo. En este caso es el 2. Por lo tanto, la fórmula empírica de C2H6 es C2 dividido entre 2, H6 dividido entre 2 nos va a dar igual CH3. Luego hacemos lo mismo, pero con el propano. Número que divide a ambos subíndices sin dejar ningún residuo, el 3. Por lo tanto, la fórmula empírica de C3H6 es CH2. Ahora nos vamos con la glucosa. Número que divide a ambos subíndices sin dejar residuo, 6. Por lo tanto, la fórmula empírica de C6H12O6 es CH2O. Y así nos vamos con el resto. Seguramente ya te has percatado que las fórmulas moleculares no nos muestran cómo están unidos los átomos. Para eso tenemos las fórmulas estructurales. Algunos ejemplos de fórmulas estructurales son los siguientes. Puedes observar que en estos ejemplos tenemos los átomos totales de la molécula y podemos ver cómo se conectan los unos con los otros. Sin embargo, las fórmulas estructurales, a pesar que nos muestran cómo se conectan los átomos entre sí, no nos enseñan su geometría o los ángulos en que los átomos están enlazados. Si queremos entender la perspectiva de una molécula, podemos utilizar los dibujos de perspectiva. En este dibujo de perspectiva del CH4, es decir, del metano, las líneas negras gruesas se llaman cuñas y representan una perspectiva hacia adelante, como si este enlace estuviera viéndonos de frente. Y las líneas negras rayadas, llamadas dashes, representan una perspectiva hacia atrás, como si ese enlace estuviera hacia atrás. Los dibujos de perspectiva nos pueden ayudar a realizar los modelos llamados de bola y palitos. Los modelos de bola y palitos son como este. Pero ¿cómo se relaciona el anterior modelo con el dibujo de perspectiva? Observa la comparación. Estos son los enlaces que se ven de frente. Estos son los enlaces que se van detrás y estos son los enlaces que están en el plano. Además, el modelo de bolas y palitos nos puede ayudar a observar con más facilidad los ángulos que se forman en las moléculas entre los enlaces. El ángulo de la molécula de metano es de 109.5 grados. Para finalizar con este tema, y ahora que entendemos de fórmulas moleculares, empíricas y compuestos, aprenderemos qué son los iones y los compuestos iónicos.
Cuando un átomo pierde o gana electrones, ese átomo se convierte en una partícula cargada, que recibe el nombre de ion. Un ion con carga positiva se conoce como catión, y un ion con carga negativa se conoce como anión. Por ejemplo, imagina un átomo de sodio que tiene 11 protones y 11 electrones. Si ese átomo pierde un electrón, ahora tendrá 11 protones y 10 electrones, por lo que su carga neta será de +1, sodio que es Na más 1. Ahora va a ser un catión. Analicemos el átomo de cloro. El átomo de cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Si el átomo de cloro gana un electrón, ahora tendrá 17 protones y 18 electrones, por lo que su carga neta será de -1, cloro Cl-1. Ahora se volvió un anión. Nota: cuando la carga neta es -1 o +1, no se escribe el 1. Usualmente solo se deja el símbolo de más o menos. La tabla periódica nos ayuda a identificar ciertos elementos propensos a formar ciertos tipos de iones. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, los metales alcalinos, formarán iones +1. Los elementos del grupo 2, metales alcalino-térreos, formarán iones +2. Los elementos del grupo 17, los halógenos, formarán iones -1, mientras que los elementos del grupo 16, grupo del oxígeno, formarán iones -2. Una gran parte de la actividad química involucra el movimiento de electrones de una sustancia a otra. En este ejemplo, que veremos a continuación, el sodio Na pierde un electrón y el cloro Cl gana ese electrón. El sodio Na queda como catión, es decir, con carga positiva, ya que pierde un electrón, y el cloro queda como un anión, es decir, con carga negativa, ya que ganó un electrón. Y como cargas contrarias se atraen, tanto sodio como cloro se unen formando NaCl o cloruro de sodio, o como comúnmente se le conoce, sal de mesa. Para los compuestos iónicos no existe fórmula molecular, solamente fórmula empírica. Esta fórmula empírica se puede hacer de manera muy sencilla, conociendo las cargas de los dos átomos involucrados. Por ejemplo, el compuesto iónico formado entre magnesio y nitrógeno es Mg3N2, ya que el magnesio forma el catión +2 y el nitrógeno el anión N-3. Luego, solamente intercambias las cargas entre el catión y el anión. En este caso, el +2 del Mg se mueve al N y el -3 del N se mueve al Mg, y obtenemos el producto iónico Mg3N2. Nota: si las cargas para ambos son +1 o -1, como el caso del sodio y el cloro, no se ponen los unos, solamente se escribe NaCl. Nota 2: como es una fórmula empírica, tienes que escribir la proporción más pequeña de los dos elementos. Por lo tanto, si tienes titanio +4 y oxígeno -2, puedes escribir Ti2 o 4 y luego buscar el número que divide ambos números sin dejar residuo. En este caso es el 2. Divides entre 2 y la respuesta sería Ti o 2.